Hoy 3 de noviembre del año 2021. Increíblemente el tiempo sigue pasando y hemos prácticamente cierto el contenido del curso. Y en ese sentido, antes de iniciar con los contenidos de la última sesión de clase, me gustaría nada más comentar un par de circunstancias. La primera es que, vamos a ver si logran observar en pantalla, está el calendario que hemos subido a la plataforma de Moodle, actualizado. Hoy estamos, por lo tanto, en fecha 3 de noviembre y tenemos por comentar los contratos de fideicomiso, de leasing y de franquicia. Contratos mercantiles. Contratos mercantiles esencialmente y que con los cuales cerramos los contenidos. Voy a exponer en la primera etapa de la clase el contrato de fideicomiso y quiero agradecer públicamente a la notaria Erika Letrán, que estuvo auxiliando el curso, impartiendo varios de los temas del contenido del mismo, y he percibido que han sido provechosas las sesiones que han tenido con ella, y no lo dudo, ¿verdad? Solo lo señalo, lo subrayo. Yo sabía que así iba a ser, pero mi felicitación a la notaria Letrán por conseguir el objetivo de la docencia, pero especialmente mi agradecimiento por el apoyo. Muchas gracias, doctor. Fue un gusto de verdad poder compartir con usted y con estos compañeros en este semestre, y es un gusto de verdad. Gracias a usted por la oportunidad y pues éxitos a los compañeros. Muchísimas gracias de nuevo. Quiero cerrar entonces esta primera etapa diciéndoles que el día 19, como dice nuestro calendario, tendremos nuestro examen final. Espero que a más tardar el día lunes tengamos publicadas en la cartelera virtual, el 8, ¿verdad? Cuando inician las últimas semanas de exámenes, sus notas de examen parcial, segundo parcial, para que se enteren. De todas maneras, este parcial se divide en dos. El examen, ustedes ya tienen prácticamente el resultado que automatizadamente da la plataforma Moodle al completar su examen. Solo faltaría adicionar a esa nota la nota de quienes presentaron protocolo, que no fue el 100%, pero como les dije la semana pasada, una satisfacción personal, que prácticamente un 90%, 92% de estudiantes lo hayan presentado. Eso ya es importante para el curso, y como docentes es una satisfacción que ustedes hayan procurado cumplir en medio de todas estas dificultades con esta tarea. Y por eso es que quiero cerrar diciendo que es mi deseo, es mi anhelo, que este curso les haya aportado algo en su proceso de aprendizaje. Quiero cerrar el curso como lo inicié. Muchas gracias por sus comentarios en el chat a todos. Como les comenté, a mí me interesa más el aprendizaje que el punteo y que aprueben el curso. No porque no lo considero importante. Yo sé que cuando uno estudia, uno quiere aprobar los cursos y graduarse, sí. Pero si echamos en una balanza aprender o aprobar un curso, creo que debería ser más importante aprender. Porque aprobar un curso lo podemos sacar en retrasada, lo podemos repetir, lo podemos llevar en escuela de vacaciones, podemos volver a intentarlo hasta 3 veces, ahora con el plan de repitencia. Y en algún punto aprobarlo. Pero ¿qué ganan con aprobarlo si al final por un prerequisito se los pueden votar? Si por un teclazo, quiero exagerar, ¿verdad? Para poder plantear el punto de no. Control académico de la facultad les borra sus notas, pasa algún cataclismo informático en el mundo.
bueno, se incendia control académico y se queman los libros de arte. Eso se puede perder bien fácil. Lo que no pasa con el conocimiento, lo que ustedes adquieren no se los quita a nadie, aunque así lo quieran, ¿verdad? Algún estudiante alguna vez me dijo, pero ¿y si nos lavan el cerebro? Si nos torturan. Sí, por supuesto, en el punto más grave, ¿verdad? Pero ni aún así creo yo. Quedaría seguramente guardadito bien en algún repositorio de nuestra mente, aunque no podamos acceder a él por razones mentales. Es decir, es mucho más fácil perder un curso o que se lo pierdan, se los hagan perdedizos, a que les hagan perder lo que aprenden. Lo que bien se aprende no se olvida, decían las abuelitas, y yo espero que algo pequeño hayan aprendido en este curso y que sea de provecho para ustedes. Ese es el propósito del curso, yo creo que lo hemos logrado. Y cierro diciendo, bueno, para que no se vayan con las ideas equivocadas, ya se habrán dado cuenta que en los punteos ahí está. Y lo más probable es que la gran mayoría de ustedes aprueben el curso, porque eso es solo sumar y restar cantidad. Yo espero que la suma de los puntos y el hecho de aprobar el curso vaya acompañado del aprendizaje que ustedes hayan obtenido, que intentamos con la notaria Letrán transmitirles. Así es que mi satisfacción porque ustedes respondieron, la mayoría estuvo atento, yo sé que hay quienes ni siquiera entraban a las clases. Bueno, esa dinámica ya la decide cada uno, esto es la universidad y por lo tanto a este nivel nadie les va a forzar a aprender, pero la invitación sí está y los espacios que nos correspondían como docentes abrir a ustedes para que nos lo quisieran aprovechar, creo que lo hemos cumplido y con eso cierro diciendo felicitaciones a quienes lo aprovecharon y mi satisfacción personal porque percibo que muchos de ustedes así lo hicieron. Les deseo éxitos en su carrera, es un gusto conocerles, aunque sea por nombre, porque la gran mayoría ni siquiera ahora conocemos el rostro. Eh, pero bueno, nos encontraremos en el camino de la vida, espero que con cosas positivas y sepan que estamos a sus órdenes. Lo que podamos, agradezco también a la notaria Letrán que me he percibido que incluso le han hecho consultas fuera de la sesión de clases, ya en términos profesionales. Y ella tiene ese don de gente, ser abierta y compartir su conocimiento aún fuera de la mi satisfacción personal, y no sé si quiere la notaria Letrán alguna palabrita final antes de la parte más formal, ¿verdad? Que es exponer los temas y cerrar el curso. Si tienen alguna duda, todos los Gracias. estudiantes, quedo abierto en el chat, ¿verdad? O en el WhatsApp de aquí en adelante, pero esta es nuestra última sesión y un gusto haber participado en este curso. Por favor, notaria Letrán. Gracias, muy amable, doctor, por el espacio. Pues reitero nuevamente mi agradecimiento a usted la oportunidad de poder compartir acá con usted y con los compañeros, pues definitivamente todo este aprendizaje que todos nos llevamos algo aprendido en este curso, ¿verdad? Y a los compañeros, pues, como decía el doctor, pues quedó a la orden, ¿verdad? Ustedes saben, es un gusto haber podido compartir, igualmente poder compartir, como él decía, también fuera de clases, cualquier consulta o cualquier apoyo que podamos darles, pues con todo gusto, compañeros, estamos para poder apoyarles. Y éxitos a cada uno de ustedes, están cerrando la mayoría de su carrera, pues les deseamos lo mejor y que el camino de aquí a la graduación sea corto. Solamente, doctor. Muchas gracias. Justamente, ¿verdad? Gracias por recordar que están cerrando la carrera. Así es que cada vez asumen un poquito más la responsabilidad, ¿verdad? De ustedes de aprender. Saber es una responsabilidad y además de un privilegio, ¿verdad? No todos pueden acceder al conocimiento. El conocimiento da poder. Ustedes van a poder autorizar instrumentos públicos. Ustedes van a poder asesorar a sus clientes, orientar a los ciudadanos y ciudadanas en sus negocios jurídicos. Bueno, ustedes van a poder. Por lo tanto, mi última reflexión es, entonces, asumamos con responsabilidad ese poder que nos da el conocimiento. Iniciamos entonces la clase hablando de los últimos temas. El contrato de fideicomiso es un contrato muy particular, que ha sido motivo de mucha polémica nacional en los medios de comunicación, pero que me parece quizás escapa un poco en la discusión de los medios de comunicación y de las tertulias
el conocimiento exacto de las bondades que este contrato, que esta figura jurídica permite a los ciudadanos y ciudadanas. Conozcámoslo entonces un poquito más a fondo y echémoslo en el saco de nuestro conocimiento, porque incluso puede ser objeto en el futuro de una buena asesoría como notarios, solución a muchos de los dilemas en los cuales se enfrentan nuestros clientes, los ciudadanos y ciudadanas que buscan nuestros servicios notariales, cuando tienen el dilema de qué hacer con sus bienes, incluso después de fallecer. En virtud que, como ya lo repasaban con la maestra Letrán, eh, los procesos sucesorios, los testamentos, que han perdido notoriedad en la sociedad en virtud de lo engorroso que significa los procedimientos post-mortem del causante. Vuelve tan complicada la burocracia para poder hacer el proceso sucesorio que muchos de los ciudadanos desisten de otorgar testamentos, por eso mismo, para no dejarle problemas a mis hijos, dice la gente, ¿verdad? No dejarles a mis herederos. Yo quiero dejárselos resueltos. Bueno, atención que esta es otra figura que dentro de los cánones de la ley podemos utilizar. El fideicomiso es un encargo de confianza. Es proveniente de las palabras del latín, de los verbos latinos fidei, que es fe, y de comisum, que es comisión. Es un encargo porque tenemos fe en quien le encargamos esa comisión. Esa es la etimología de la palabra fideicomiso. Pero el doctor Villegas, en su libro de Derecho Mercantil, nos da ya una idea de una definición del fideicomiso como contrato. Y nos dice que, como ya lo aprendimos en este curso, el contrato es un negocio jurídico, ¿verdad? En este caso, que relaciona a tres sujetos como una característica particular del mismo. Participa una persona llamada fideicomitente, que es la persona titular del derecho de propiedad de los bienes, el propietario de los bienes, que es quien va a dar el encargo a otro, a quien le transmite, y esta es una particular característica del fideicomiso, le transmite la titularidad, más no la propiedad del bien. Es que esto es una excepción a la regla de la propiedad, del derecho de propiedad. Fíjense que interviene una segunda persona llamada fiduciario, que es quien recibe y a nombre de quien temporal, mientras dure el contrato de fideicomiso, aparece en el registro de la propiedad como titular de los bienes. El fideicomitente propietario le transmite la titularidad, no la propiedad. Es decir, le transmite ciertos derechos que nacen del derecho de propiedad, mas no la plenitud de la disposición de los bienes, porque el fideicomitente le dice al fiduciario: te transmito estos bienes, pero para que tú realices tal encargo. Es que dentro de fines específicos, el fideicomitente le señala al fiduciario, pero que curiosamente viene el tercer elemento personal, el tercer sujeto que participa en el contrato, que es el fideicomisario, que resulta ser el beneficiario de la administración que hace el fiduciario de esos bienes. Dice Villegas Lara: un negocio jurídico por el cual una persona llamada fideicomitente transmite bienes a otra llamada fiduciaria, con fines específicos y en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. Cuidado, porque estas palabras confunden las primeras veces que uno las empieza a usar, ¿verdad? Fideicomitente, fiduciario. Recuérdense siempre de las terminaciones de los sujetos de los contratos, ¿verdad? Mandante, siempre el ante y el ario, ¿verdad? Mandante, arrendante, fideicomitente, en este caso no es ante, sino ente. Y finalmente el fiduciario, mandatario, arrendatario, ¿verdad? Es el sujeto pasivo de la relación versus el sujeto activo. Sujeto activo siempre ante, ente, sujeto pasivo, ario.
Y la característica particular de este contrato que está un sujeto intermedio, ¿verdad? Que es el fiduciario. El Código de Comercio, en el artículo 766, indica las características, más no una definición del contrato, y dice que describe los hechos que suceden. El fideicomitente, dice el artículo 766, transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines determinados. El fiduciario los recibe con la limitación de carácter obligatorio, es decir, recibe la titularidad bien, pero limitada, de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. Como ya lo adelantaba en la diapositiva anterior, este contrato está regulado en el artículos 766 al 793 del Código de Comercio. Y como siempre hemos realizado en las clases de este curso, solo destacamos algunas de las reglas, normas que encontramos en este articulado que son relevantes cuando un notario va a redactar su escritura pública de autorización de este contrato. El fideicomiso puede constituirse por contrato o por testamento. Ojo, en ambos casos, la intervención del notario es esencial, de la notaria es artículo 770 del Código de Comercio. Es decir, se puede hacer entre vivos o como disposición de última voluntad, para que se cumpla el fideicomiso luego que el dueño de los bienes fallezca. El fideicomitente transmite al fiduciario, lo que decíamos, su titularidad mientras dure el fideicomiso. La titularidad del fiduciario no implica la propiedad, es decir, no hay en el caso del fiduciario una libre disposición del bien. Aunque está su nombre, no puede disponer libremente del bien porque la titularidad surgió del contrato. Y el contrato está inscrito y el contrato está garantizado por el registro de la propiedad, que no va a inscribir ninguna disposición libre de los bienes por parte del fiduciario, sino siempre tendrá que venir acompañada de las disposiciones del fideicomitente. El fiduciario debe llevar cuenta detallada de su gestión porque al final es un administrador de los bienes y curiosamente la ley manda a que esa disposición, esa administración, genere separadamente una contabilidad distinta de las demás operaciones que el propio fiduciario tiene. Es decir, a partir del fideicomiso nace una contabilidad distinta a la contabilidad que debe cumplir como persona obligada el fiduciario. Y por lo tanto, tiene la obligación como administrador de rendir cuentas e informes a quien corresponda, tanto al fideicomitente como al fideicomisario. Debe constar la aceptación del fiduciario como el encargado de la administración de los bienes de llevar a cabo la voluntad del propietario en el mismo acto y debe estimarse el valor de los bienes que conforman el patrimonio. Es decir, en la escritura del contrato de fideicomiso debe comparecer fideicomitente y fiduciario. Y expresamente el fiduciario aceptar este encargo. El fiduciario podrá realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, pero para donar, vender o grabar bienes fideicometidos necesita facultad expresa del propietario, es decir, del fideicomiso. Si se van dando cuenta, hay ciertas características de este contrato que huelen a mandato y que huelen a mandato especial, ¿verdad? Porque para disponer de bienes, recordemos que lo puede hacer un tercero a nombre del propietario, pero siempre que tenga mandato especial, expresa disposición del propietario que así lo ordene por escrito. El fiduciario debe declarar que actúa en la calidad de fiduciario cuando comparece en los actos propios de la administración del bien, en todo acto o contrato, cuando esté ejecutando el fideicomiso. Finalmente, en el Código de Comercio se establece que los bienes del fideicomiso son inembargables. Esa es la garantía que el Estado otorga a este contrato. Algo que no sucede con el mandato, algo que no sucede con per se la transmisión sucesoria simple. En la transmisión sucesoria simple, recuérdense que incluso en la herencia, el heredero debe de también heredar las obligaciones y debe cubrirlas con los bienes de la masa hereditaria. En este caso se le blinda
aún siendo una decisión de última voluntad, se le blinda a los bienes con la inembargabilidad, salvo obviamente los frutos que perciba el fideicomisario del fideicomiso, los cuales sí son embargables. Ejemplo, se otorga un bien, un edificio, por ejemplo, de apartamentos, y el edificio como propiedad inmueble es inembargable, pero sí se puede embargar las rentas que paguen los inquilinos del bien al fideicomisario, que finalmente es el beneficiario de la renta. Es decir, en lugar de que mis hijos administren el edificio que yo construí con mis bienes, como sé que mis hijos se dedicaron a otras tareas en la vida, como ser médicos, como ser artistas, como ser eh, abogados, no propiamente, por lo tanto, administradores de bien, prefiero que se encargue una persona jurídica que se dedica a estas tareas de administrar el bien y que mi hijo sí sea quien reciba los frutos. Y al final, que no haya mucho esfuerzo en mis hijos, pero que reciban las rentas que yo cobro o que surgen de este bien inmueble, un edificio de apartamentos, por decir. Estoy tratando, si hay alguna duda, me va a comentar. Y finalmente, el fideicomiso termina, entre otros casos, de acuerdo al artículo 787, por la realización del fin al que fue constituido, por el transcurso del plazo máximo o por sentencia judicial que así lo decida un juez, en caso de controversia. ¿Por cuánto tiempo máximo dice la ley que podemos pactar un fideicomiso? Pues el fideicomiso tiene como plazo máximo 25 años, salvo en el caso que el beneficiario de los bienes sea incapaz, sea un enfermo incurable o una institución de asistencia social. En este caso, el plazo podrá ser indefinido. Fíjense entonces que yo no tengo herederos, pero puedo dejar un bien, que es el mismo edificio de apartamentos, sus rentas, a favor de una entidad de beneficencia, de asistencia social, eh, o en el caso mismo que citábamos, ¿verdad? Cuando los hijos, ya sea por razones de discapacidad, no puedan ellos encargarse por sí mismos de la administración de los bienes, yo puedo dejar encargado a un fiduciario, una entidad que se dedique a esto, el encargo de administrarlo, y fíjense, indefinidamente. Obviamente, todo tiene un término a la muerte, ¿verdad? La muerte del beneficiario. El fideicomiso es contribuyente y debe tener un número de identificación tributaria. Es una de las excepciones a la regla de la personalidad. Fíjense cómo en materia tributaria no solo las personas son sujetos de derechos y obligaciones. Ese aforismo que tenemos, ¿verdad? ¿Quién es persona? Un sujeto capaz de contraer derechos, de contraer obligaciones y adquirir derechos. Resulta que aquí un contrato, no una persona, un contrato es contribuyente tributario. Se considera entonces al contrato de fideicomiso obligado a pagar tributos. ¿Verdad? Esas son de las ideas que a veces rompen nuestros paradigmas jurídicos y que son muchas veces mitos que la sociedad acepta para funcionar, ¿verdad? Para que sean funcionar las instituciones jurídicas. Aceptamos romper la regla de que solo las personas pueden tener derechos y obligaciones. Y por lo tanto, si va a contribuir, se considera sujeto pasivo de la relación tributaria, claro, se le puede asignar un número de identificación tributaria. El fiduciario será responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias como responsable, no como contribuyente, ¿verdad? En las figuras jurídicas tributarias, recordemos que no necesariamente siempre quien declara impuestos, quien paga los impuestos, es el que contribuye, ¿verdad? Este es un caso particular. Aquí el contribuyente es el contrato de fideicomiso, pero el responsable de declarar los impuestos es el fiduciario, parte de su administración. En cuanto a los elementos personales que ya habíamos, o los elementos en general del contrato, señalamos con más exactitud quiénes entonces pueden ser o participar de este contrato en calidad de fideicomitente. Ya lo decíamos, fideicomitente es el propietario de los bienes. No puede ser nadie más, sino el mismo propietario quien comparece ante el notario para expresamente
declarar su consentimiento y voluntad de que ciertos bienes de su propiedad se trasladen en fideicomiso para un fin específico. El fiduciario, que de acuerdo al artículo 768 del Código de Comercio y el 5, literal E de la Ley de Sociedades Financieras, eh, solo pueden serlo los bancos y las sociedades financieras. Entonces, tal vez un dato, no quería anticiparlo, eh, que tal vez logra darle sentido a esto, ¿verdad? Solo los bancos pueden administrar bienes en fideicomiso. ¿Por qué? Porque existe todo un andamiaje jurídico alrededor de las instituciones bancarias y financieras que el Estado protege, vigila, supervisa y que por lo tanto en cualquier momento puede intervenirla. Y de esa manera el Estado trata de proveer seguridad jurídica a los bienes que, ojo, no son propiedad de los bancos ni de las financieras, sino que simplemente los administran. Muchas gracias, Eric, y a todos los que están escribiendo comentarios. Se guardan ahí en la intimidad del corazón, muy, muy amables. Y finalmente el fideicomisario, que no es otra cosa que el beneficiario, aquí sí es abierto, ¿verdad? El fiduciario será la persona que el fideicomitente, el dueño de los bienes, quiera beneficiar con este contrato. Solo que hay una prohibición, hay una excepción. El fideicomisario, es decir, el banco o la sociedad financiera que administra los bienes, no puede ser el beneficiario. Artículo 769, es decir, en un contrato de fideicomiso, el fiduciario y el beneficiario o fideicomisario no puede reunirse en una sola persona de conformidad con la ley. Obviamente los elementos reales son los bienes o derechos, ¿verdad? Recuerden que pueden tener derechos eh, reales, por ejemplo, el derecho de usufructo puede ser objeto de fideicomiso. Recordemos que el usufructo sí es temporal, pero durante el tiempo que dura el usufructo puede dentro del mismo tiempo destinarse ese derecho a un fideicomiso. Yo soy el usufructuario de un edificio de apartamentos, no soy el propietario, soy el beneficiario de un derecho de usufructo. Yo puedo ese derecho enajenarlo a favor de un beneficiario, de mis hijos, ¿verdad? En lugar de ser yo el que cobre las rentas durante el usufructo que me ha dado el propietario de los bienes, yo puedo como propietario y titular del derecho de usufructo, ya no el de propiedad, otorgárselo por un tiempo a mis hijos, por ejemplo. Y también, en este caso, todo tipo de bien es susceptible de fideicomiso, ¿verdad? Los bienes muebles como los elementos formales, es que efectivamente aquí sí la intervención notarial es esencial, porque la forma que debe adoptar este contrato es escritura pública. Debe constituirse conforme a la ley por escritura pública autorizada por notario. En realidad, la regulación del fideicomiso no es extensa ni demasiado específica en muchos aspectos. Por ejemplo, el fideicomiso no tiene una clasificación de ley. Sin embargo, la doctrina afirma que las clases de fideicomiso no es un problema de legislación, ya que en la doctrina se señalan tantas clases de fideicomiso como fines se pueda pretender lograr con el fideicomiso. Sin embargo, sí existe consenso y es una práctica social, tres tipos o clases de fideicomiso que se utilizan hoy en nuestro medio. El fideicomiso de garantía, el fideicomiso de administración y el fideicomiso de inversión. Aquí vamos a tratar de darles una explicacióncita gráfica de cómo funciona un fideicomiso. El fideicomiso de administración, que es el más típico, ¿verdad? De el fideicomitente, es decir, el propietario de los bienes, entabla una relación contractual con el fiduciario, es decir, con una entidad bancaria o financiera que presta el servicio de administración de bienes en fideicomiso. Firman el contrato de fideicomiso en donde el propietario designa
fines para los que desea que se destinen dichos bienes y transmite y aporta, transmitiendo la titularidad a favor del banco o de la entidad financiera, los bienes que destina para él. Estos bienes se conocen como patrimonio fideicometido porque tienen esa característica particular, ¿verdad? De estar a nombre de la sociedad financiera o banco, pero que ésta no puede disponer libremente, sino limitadamente a los fines del fideicomiso. Finalmente, el fiduciario, ¿verdad? Que es el destinatario de los beneficios que nazcan de la administración de este fideicomiso. En algunas ocasiones, la envergadura de los bienes, la complejidad a veces técnica del manejo de administración de ciertos bienes, requiere que se nombre un comité técnico. Aunque no está estrictamente regulado por la ley, es parte de la autonomía de la voluntad y una buena práctica de administración. Están personas que como comité evalúen y tomen las decisiones respecto a la buena administración. El fiduciario ahí, por lo tanto, se hace acompañar, ¿verdad?, de personas expertas en los temas que le recomienden cuál es la mejor administración. Fíjense que solo tomar la decisión de poner a plazo fijo un capital requiere análisis técnico. ¿En qué banco, qué entidad financiera está brindando la mejor tasa de interés? No solo por la solvencia que tenga un banco vale la pena, sino varios elementos que hay que tomar en cuenta para tomar una decisión de buena administración. La tasa de interés, la solidez del banco, la tramitología, ¿verdad?, del banco, etcétera. En fin, cosas técnicas que para eso los acompaña el comité técnico, que no es parte del contrato y que tampoco está regulado plenamente en la ley, es una práctica en el fideicomiso. El fideicomiso de garantía, que es muy utilizado en Guatemala por las financieras, por los bancos, tiene una característica particular, ¿verdad? Y es justamente como su denominación expresa, crear un tercer tipo de garantía, aparte de la garantía mobiliaria, que se ofrece como garantía del cumplimiento de una obligación en un bien mueble, aparte de la hipoteca, que es la típica forma de garantizar a través de bienes inmuebles, nace el fideicomiso de garantía. Fíjense cómo es el juego en un fideicomiso de garantía. Ahí la nota del tránsito. Si me equivoco, me corrige. En este caso, las figuras son las mismas, ¿verdad? Hay un fideicomitente, pero que en este caso, además de ser el propietario de los bienes, todavía no lo es plenamente porque esos bienes los adquiere a través de un crédito bancario. Es decir, el típico caso sucede hoy día que nos ofrecen una casa de habitación, un apartamento, un edificio, y que nos brindan o nos ofrecen financiamiento, ¿verdad? Nosotros no tenemos el millón de quetzales para pagar por esta casa. Y por lo tanto nos ofrecen los bancos que lo podemos pagar a plazo. Aquí interviene, por lo tanto, la figura de un banco que resulta ser el acreedor, el que pone el capital para pagarle al propietario de los bienes, para que éste lo ponga a nombre mío. Yo quiero comprar una casa a Residenciales El Valle S.A. Residenciales del Valle S.A. Lo que pretende es vender la casa y quieren no quedarse con problemas. Quieren que le paguen el millón de quetzales que vale la casa y salir de las. Bueno, el problema es que yo como comprador no tengo el millón de quetzales. Aquí interviene un tercero que es un banco. Yo solicito un crédito al banco, el banco le paga a Residenciales del Valle S.A. Residenciales del Valle recibe su millón, pasa a nombre mío la propiedad y estando a nombre mío la propiedad, yo tengo una deuda con el banco. Por lo tanto,
yo puedo también incumplir mi deuda y puedo ser sujeto entonces de un proceso de ejecución ante los jueces para yo pagar la deuda y rematar el bien y por lo tanto llevará 5 años, no sé, 3, 5 años hacer la ejecución de la casa. El banco se cobra con lo que se pueda hacer en la subasta judicial, etcétera. Es decir, el banco para cobrarme a mí si en caso de incumplimiento tienen que acudir a los jueces, tienen que gastar en abogados, tienen que gastar en procesos engorrosos, se tarda un poco en recuperar su capital. Y bueno, es una garantía que yo le ofrezca el bien como, y que lo hipoteque, pero resulta la ejecución en caso de incumplimiento muy complicada. Por eso es que ha surgido este fideicomiso de garantía, que aquí intervienen dos figuras, el banco como acreedor y la sociedad financiera, parte del grupo, como administrador, como fiduciario de los bienes. Es decir, el mismo grupo financiero se autogarantiza a sí mismo porque entonces yo firmo un fideicomiso encargándole a la sociedad financiera que en caso de incumplimiento traslade la propiedad del bien al fideicomisario que es el banco acreedor en pago. Yo acepto estas condiciones, obviamente que el banco me da. El banco me dice, yo le doy el crédito, pero ya no le acepto la garantía solo de que me anote como acreedor hipotecario, sino que al revés, que firmemos otro contrato de fideicomiso en donde la sociedad financiera, que es mi socio, me entregue a mí, usted le encargue que me entregue a mí el bien en caso de que usted incumpla. Esto lo que hace es asegurar al banco la cobranza del crédito de una manera más ágil. ¿Por qué? Porque entonces la sociedad financiera tiene el encargo mío de que en caso de que yo incumpla, le traslade en pago al acreedor a través de una subasta pública notarial, que es un proceso más ágil y más pronto, la titularidad del bien en pago al banco acreedor. Espero que me haya dado a entender un poco esta figura. Está ahí. Es decir, es una manera más pronta de una cobranza de un crédito en caso de incumplimiento, pero que se permite porque el fideicomiso es así de noble. Es un encargo. Y por lo tanto, como decía el doctor Villegas, como dice en su libro, por eso que fideicomisos están limitados solo por la creatividad de los sujetos. Los fines pueden ser lo que nosotros consideremos. Por supuesto que en la práctica el costo de un fideicomiso se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces, digamos que poner en administración un vehículo Toyota del año 92 va a salir más caro pagarle al que lo administre que los frutos que pueda dar el vehículo, ¿verdad? Es decir, estos, por lo tanto, son contratos que tienen que ver eh, con bienes que representen un capital importante y que por lo tanto pagarle al administrador, porque aquí está el truco, ¿verdad? ¿Y qué gana la sociedad financiera que administra los bienes? Bueno, honorarios, ¿no? Ellos fijan una tasa de cobro de honorarios por su servicio de administrar los bienes. Eso es lo que gana el fiduciario. El fideicomitente gana en el contrato que se destinan ciertos bienes a los fines que él decide. El fideicomisario gana porque es beneficiario de aquellos fines y el fiduciario gana porque cobra honorarios por las mismas. Alexis me pregunta cuáles fueron las dos figuras que mencionó. Ahí me pierdo un poco, Alexis, se me recuerda un poco en qué sentido la figura. Las figuras, porque hemos mencionado varias. La hipoteca, las garantías mobiliarias, si no recuerdo mal, son figuras típicas de garantía. Pero hoy existen más, ¿verdad? Entre ellas, el fideicomiso de garantía, que la ley de garantías mobiliarias considera también una garantía mobiliaria, pero eso es para efectos de registro, etcétera, ejecución y demás. Ojalá haya sido eso, Alexis, y no me cuentes. Las obligaciones posteriores, con eso cerramos, ¿verdad? Previas y posteriores, pero del contrato son las típicas. No hay mucha novedad. Acuérdense que escuchar y asesorar es una función notarial muy importante. No seamos simplistas, ¿verdad? No, en lugar de
hacer un testamento, haga una compraventa. Ya estamos simulando, ¿no? El heredero nunca le paga nada. En realidad no hay compraventa. Lo que hay es un deseo de última voluntad de trasladar. Puede ser por donación. Entonces, se encaja un poquito más, en realidad le quiere regalar a su hijo. Sí, pero la donación es muy complicada revertirla, ¿no? Entonces, si el hijo se porta mal y si el hijo no le cumple, el testamento, por el contrario, sí, el testamento en cualquier momento usted lo revoca. Pero el problema es que el proceso sucesorio posterior es bastante burocrático y costoso, por lo tanto, pues complica un poco a los herederos. Bueno, ahora se incrusta en su conocimiento una figura con unas bondades jurídicas mejores, ¿verdad? Como el fideicomiso. Eh, y eso, si ustedes lo saben, lo conocen, pueden asesorar de mejor manera a quienes requieran sus servicios notarios. Recordemos que hay que identificar que legitimar el derecho, ¿verdad? Siempre se deben de acreditar la representación y la titularidad del derecho que se está ejerciendo. Siempre haga un buen detalle, un informe de gastos, impuestos y honorarios. Y como obligaciones posteriores, aquí sí hay modificación de contratos porque el título de propiedad se modifica por ese contrato de fideicomiso. Hay que razonar que ese bien ya está destinado a un fideicomiso, parte de un patrimonio fideicometido. El testimonio especial, obligación permanente al Archivo General de Protocolos. En este caso, muchos de los fideicomisos son de bienes inmuebles, pero si son bienes, y por lo tanto al registro de la propiedad, si son bienes muebles también. Sin embargo, hoy, como fideicomiso de garantía, ya no es inscrito en el registro de la propiedad, sino en el registro de garantías mobiliarias. Por lo tanto, efectivamente hay que entregar el testimonio al cliente para efectos de registro. Recuérdense que el obligado al registro es son los comparecientes, los otorgantes del contrato, no el notario. Lo que pasa es que por nuestra especialidad y conocimiento de los registros, eh, evidentemente es un servicio más que podemos prestarle a las personas, ¿verdad? Encargarnos del registro. Pero no es una obligación, al contrario, nosotros debemos advertir antes de cerrar cualquier escritura de la obligación a nuestras partes del registro. Y copia simple legalizada a quienes tengan interés en el asunto. Como se recordarán, en el fideicomiso hay que estimar los bienes, un contrato de valor determinado, pagan el testimonio especial 2 por millar y 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja del testimonio especial. Y este contrato está expresamente exento. Estar exento significa que está grabado también. Es decir, que por este contrato la traslación de dominio, la traslación de la titularidad de los bienes, encaja en los supuestos del impuesto al valor agregado. Sin embargo, a pesar de que está grabado por el impuesto al valor agregado, también la ley del impuesto al valor agregado lo exenta de pagar el impuesto. ¿Está grabado por impuestos? Sí, pero no hay que pagarlo porque hay una exención expresa al pago del impuesto. En palabras más simples, no hay problema de impositivo. Este contrato no tiene ningún que pagar ningún impuesto. Quedo abierto a cualquier duda, comentario y cedo la palabra bueno, no sé si hay alguna duda o comentario en lo que la maestra dejo de presentar. Prepara ya la presentación de los siguientes dos contratos con los cuales estamos, reitero, cerrando el curso. Ha sido de verdad de nuevo un gusto. Ojalá que pronto la vida permita que la educación universitaria superior vuelva a ser presencial. Quizás no en el 100%, pero por lo menos algo. Parece que hoy estamos claros con la experiencia de la virtualidad que tiene sus bondades, pero también tiene muchas límites. Y quienes más sufren los costos son ustedes los estudiantes. Así es que yo deseo fervientemente que esto pase pronto y que se sigan cuidando. No olviden que la pandemia aún no ha terminado. El virus sigue infectando a las personas y sigue cobrando las vidas de muchos de ellos. Que protéjanse, vacúnense y síganse cuidando. Adelante,
Notaria Vidal. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes de nuevo a cada uno de ustedes. Estoy compartiendo la pantalla, ¿la logran ver? Sí, perfectamente. Ok. Entonces vamos a continuar platicando sobre el contrato de franquicia. Vamos a ver aquí. No me deja. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver, importante ver sobre el contrato de franquicia que pues en la actualidad, ya en la Edad Media, perdón, en la antigüedad, en la Edad Media se utilizaba en Francia el término franquicia, que en francés antiguo, franc significaba el otorgamiento de un privilegio o de una autorización que el soberano concedía a alguno o a algunos de sus súbditos en relación con servicios militares, recaudación de impuestos y derechos territoriales. También se concedía privilegio o autorizaciones referidas a derechos de mercado, de pesca o forestales. La primera carta de franquicia que se conserva está fechada en el municipio de Chambéry, en Francia, en marzo de 1232. Por eso les decía, es importante ver los antecedentes porque vemos que es en realidad bastante antigua el manejo de esta figura de franquicia ahora. Los soberanos necesitados de servicios y financiaciones recurrían a particulares los cuales tenían la obligación de entregar a los soberanos una parte de lo recaudado. Para el autor Carlos Valdemar Mellini Salguero, indica, él hace referencia a que la idea de autorización o privilegio persiste y en la época moderna reaparece en las prácticas comerciales actuales, siendo una de sus modalidades la franquicia. Por eso les decía, realmente es bastante curioso, ¿verdad? Que es una figura, esta figura de franquicia nosotros de repente la podemos percibir como una figura muy moderna, ¿verdad? Muy de esta época, pero interesante ver desde cuándo ya se manejaba esta figura, ¿verdad? Y este nombre. La primera franquicia como sistema de comercialización que se conoce en Estados Unidos es el referente a las máquinas de coser Singer en 1820, cuando el fabricante, ante la carencia de recursos para distribuir directamente sus productos, convirtió en franquiciatarios a sus vendedores, asignándoles zonas exclusivas. En la doctrina vemos que para Osvaldo Marzorati aporta la definición de la Asociación Internacional de Franquicia, que indica que es una relación contractual entre un franquiciante y un franquiciado, en la cual el primero ofrece mantener un interés continuo en el negocio del segundo, respecto a áreas tales como el know-how y entrenamiento, en tanto el franquiciado opera bajo un nombre comercial común y de acuerdo con un procedimiento común o patrón establecido o controlado por el franquiciante, haciendo aquel una inversión financiera sustancial con sus propios recursos y en su propio negocio. Vemos que es un contrato típico y que no tiene una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico mercantil. Pero vamos a regresar acá a pues, esta definición que que proviene de la Asociación Internacional de Franquicia, ¿verdad? Y que nos aporta el autor Osvaldo Marzorati. Vemos lo interesante primero, es una relación contractual, o sea, es un contrato, ¿verdad? Entre franquiciante y franquiciado, en la cual dice el primero, que es el franquiciante, que es el propietario, ¿verdad? Hace un momento platicaba, nos hacía alusión el doctor, ¿verdad? Esta terminación de ante como arrendante, mandante, aquí franquiciante, pues él es el propietario de ese negocio, de esa marca, y un franquiciado, en este caso va a ser quien adquiere esa franquicia, con quien va en busca de ese contrato de franquicia. Dice, en la cual el primero, el propietario ahora de ese negocio, de esa marca, ofrece mantener un interés continuo en el negocio del segundo, cuando ya el segundo adquiere. ¿Dónde se da esto? Vamos a poner un ejemplo bastante típico, ¿verdad? Que de repente algunos de ustedes ya han escuchado. Hablemos, por ejemplo, de los restaurantes de McDonald's. Bueno, el franquiciante McDonald's, ¿verdad? El franquiciado, algún inversionista que tiene la suficiente cantidad de dinero para poder comprar una franquicia de este restaurante. Entonces, el propietario McDonald's, ¿verdad? De muchas cadenas, ¿verdad?
y contratante de muchos contratos de franquicia, valga la redundancia, ¿verdad? Indica acá, va a mantener un interés continuo en el negocio del segundo, en quien adquirió esa franquicia. Respecto a áreas tales como el know-how que es conocer cómo, ¿verdad? En inglés know, conocer y how, cómo, ¿verdad? El cómo hacerlo, el saber cómo hacerlo, ¿verdad? Y el entrenamiento, esta parte es muy importante, dice, en tanto el franquiciado opera bajo un nombre comercial común, o sea, no puede venir y ponerle otro nombre, no puede poner otras características, y volviendo a esta parte del know-how y el entrenamiento, ¿qué ocurre ahí? Alguno de ustedes, ¿verdad? Puede decidir, tiene la solvencia financiera y decide adquirir una franquicia de este restaurante. ¿Cómo va a operar? Dice el entrenamiento y el know-how, a él le van a decir cómo hacerlo, cómo lo debe de hacer. No tiene libertad en ese caso de disponer cómo hacerlo él o qué cambios. Es decir, no, a mí me parece que al Big Mac mejor le vamos a poner zanahoria. No, tiene que operar bajo ese mismo conocimiento, bajo esa misma línea bajo la cual opera esa marca, ¿verdad? O ese nombre bajo el cual él contrató esa franquicia. Lo entrenan para ello. Ustedes ven el mobiliario, todo es lo mismo, los mismos ingredientes, el mismo pan, ¿verdad? No es a que, se me terminó el pan, voy a ir a comprar uno. No, todo es igual, todo debe funcionar igual, ¿verdad? Opera bajo un nombre comercial común, tienen en común el mismo nombre y de acuerdo con un procedimiento común o patrón establecido o controlado por el franquiciante. Establecido y controlado, ¿verdad? Porque él lo establece y vamos a ver que él controla y hay supervisión ahí para que el franquiciante opere bajo las condiciones bajo las cuales contrataron, bajo las mismas condiciones bajo las cuales opera la marca en cualquier parte, en este caso en cualquier parte del mundo, porque es una marca mundial, ¿verdad? Es un restaurante que opera en muchos países, haciendo una inversión, ¿verdad? El franquiciante financiera sustancial con sus propios recursos y en su propio negocio. Es su negocio, pero él va a hacer todo de acuerdo a cómo le indiquen, de acuerdo al know-how y el entrenamiento que le dé el operador de la marca, o en este caso del restaurante de que se trate. Ya vimos que es un contrato atípico que expresa que no tiene regulación en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a ver, tenemos unas dudas acá. Son unos agradecimientos, pues gracias a ustedes también, muchas gracias. Continuamos entonces. Ya, los elementos de este contrato vamos a encontrar que son, como ya lo veíamos anteriormente, ¿verdad? El franquiciante y el franquiciado. Los elementos reales, el conocimiento es importante, ¿verdad? El conocimiento de cómo lo debe hacer, porque así lo debe hacer, no lo puede variar. La técnica, como le indican, lo debe de hacer, ¿verdad? La marca, etcétera, los mismos colores, los mismos elementos, como mencionábamos hace un momento, el mobiliario debe ser, o sea, todos son así como hechos con molde, ¿verdad? Eso, ahí estamos hablando de una franquicia. Ahora, si la persona quiere hacer algo bajo su propia creatividad, pues no es una franquicia lo que busca contratar, ¿verdad? Sino que establecer su propio negocio, ¿verdad? Los elementos formales no tienen una regulación expresa, pero el autor Melini Salguero, que es experto en la materia, sugiere que se haga bajo un índice de cláusulas para el contrato de franquicia. Se siga un índice de cláusulas, ¿verdad? Él recomienda en su libro, ¿verdad? Se formalice en un documento privado porque por lo delicado de la información que el mismo contiene. Por lo mismo que platicamos, tal vez no van a, bueno, sin el tal vez, ¿verdad? Ahí no van a ver precisamente a tales como fórmulas o todo, pero sí van a ver datos muy importantes, datos de los cuales el dueño, ¿verdad? De esa marca, de esa franquicia, va a ser muy celoso, ¿verdad? Y no va a querer que sean expuestos públicamente y todos sabemos que, por ejemplo, en una escritura pública,
todos sabemos que esa información pues es pública, ¿verdad? Tiene la excepción de los instrumentos otorgados de última voluntad, pero es la única excepción que nuestra ley contempla, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos bajo una escritura pública, este contrato caería en esa característica de publicidad que tienen los instrumentos públicos y no sería pues del gusto de los contratantes, ¿verdad? Seguramente. Tenemos acá una duda. Gracias. No, no es duda. Continuamos acá, entonces. Bueno, con esta terminamos el tema de franquicia. Si hay alguna duda, si no pasamos al otro tema, que ya nos quedan unos minutos y tenemos todavía un tema ahí pendiente para poder cerrar el día de hoy y cerrar nuestro semestre de clases, ¿verdad, compañeros? Si no hay ninguna duda, pues vamos a continuar. ¿Sí? Sí, con una duda. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? Solo para confirmar, usted dice que no hay regulación, no hay ninguna regulación formal para franquicias. No existe regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico mercantil. Ah, ya. Y digamos, regulación externa para hacer la analogía, igual no se puede. ¿Externa para hacer, me dice? Digamos, regulación internacional que pueda aplicarse para acá en Guatemala. No sé. Sí, podría ser. Y acá mencionábamos a un autor, este autor es nacional, deme un momentito. Solo deme en un momento, ¿sí? Ya estoy acá, es que había un poco de ruido externo. Cerré algo por acá. Pues les decía, acá mencionamos, vamos a volver. Carlos Valdemar Melini Salguero es un autor nacional que podrían consultar ustedes para tener un poquito más de información sobre este tema. Pero lo que le iba a mencionar también, importante, es esta parte de que es un contrato atípico. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de contratos atípicos, hablamos de que no son, se llaman así porque no están regulados, no está regulado la forma de llevarlos a cabo en nuestra ley, ¿verdad? Entonces, sin salirnos de lo que la ley permite para contrataciones generales, pues podemos tener así como un poco de libertad, ¿verdad? Para poder elaborar este tipo de contratos. No sé si ahí le resuelve un poco la duda. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok. Entonces vamos a pasar al... Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Haroldo García. Tengo una duda, una inquietud. ¿Algún ejemplo que podría citarse de un contrato de franquicia en Guatemala? Yo les di el de McDonald's. Me imagino que usted lo ve como internacional ese. ¿Sí? Sí, claro. Ok. Sí tengo un ejemplo de algo nacional. Me imagino que usted quiere algo que de aquí salió y de aquí mismo se venden las franquicias. Exacto. Fíjese que sí, yo tuve oportunidad de conocer estas tiendas, algo en relación a esto de que venden franquicias, estas tiendas que ustedes han visto, me imagino que las han visto más. Sí, algunas. Helado Sarita vende franquicias, licenciada. ¿Sí? Helado Sarita. Helado Sarita también vende franquicias, es cierto, Helado Sarita y estas tiendas más. Le digo que estas porque yo conocí un caso recientemente de alguien que compró una franquicia de este tipo de tiendas, que yo pues hubiera pensado que de repente eran del mismo propietario, pero no, ellos están trabajando a través de venta de franquicias. Helado Sarita también, otro que, ¿qué más le pudiera decir? Pero eso, ¿perdón? Pinulito. Tengo idea de que los restaurantes esos del Pinche también trabajan con franquicia. De esas no estoy segura, pero tengo alguna referencia, no tengo seguridad, pero sí,
Creo que ahí tenemos ahí varios ejemplos, compañeros. No sé si ya con esos dejamos resuelta su duda. Sí, gracias, licenciada. Ok, entonces continuamos ahorita con nuestro siguiente tema del día de hoy. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito. ¿Ven ahí ¿ven la presentación? Cero imagen. En oscuro todo. ¿Sí la ven? Aún no. Todavía está cargando, Lice. Ahorita bueno. ya. Ahora ya. Contrato de leasing. Listo. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahorita del contrato de leasing. Esta figura de repente suena un poquito para algunos de ustedes. Solo déjenme ver que hay un par de comentarios acá. Pollo Campero. Pinulito menciona acá, Pollo Campero, para responder a la última pregunta que nos hizo un compañero ahí. El contrato de leasing de repente para algunos de ustedes tenga suene un poquito más que otros contratos, ¿verdad? Porque en este año pues estuvo hablando bastante del contrato de leasing mediante el decreto 2-21 se crea la ley de leasing acá en Guatemala, ¿verdad? Que entró a operar aproximadamente a mediados de año, recuerdo yo, no recuerdo la fecha exacta, pero por ahí más o menos. Y pues vemos acá que dice Boneo, Villegas y Barreira, citados por Villegas Lara, definen el contrato de leasing como la operación de financiación de mediano o largo plazo que se materializa entre una entidad financiera autorizada y una empresa comercial, industrial o de servicios interesada en incorporar, renovar o modernizar sus equipos productivos e instalaciones en pro de la obtención de mejores niveles de eficiencia y competitividad. Bueno, esta es una definición doctrinaria, ¿verdad? Nosotros, de repente eso nos hace un poquito larga, ¿verdad? Pero podemos entender con esto, ¿verdad? Como dice esa operación de financiación, que puede ser a mediano o largo plazo, dice que se hace material entre una entidad importante, esto, compañeros, financiera autorizada, ¿verdad? Y una empresa comercial que necesita esa financiación. ¿Para qué? Financiación o financiamiento, perdón. ¿Para qué la necesita? Para incorporar, renovar o modernizar sus equipos productivos e instalaciones en su empresa, ¿verdad? ¿Y para qué quiere esto? Pues lo quiere para poder obtener mejores niveles de eficiencia y competitividad, ¿verdad? En el artículo 2 de la nueva ley de leasing, ¿verdad? Decreto 2-2021, y encontramos que es el contrato mediante el cual un arrendador, es acá, un arrendador adquiere para uso del arrendatario bienes a cambio de una renta o cuota por un plazo determinado. El contrato de leasing comprende el contrato de leasing financiero y contrato de leasing operativo en la forma que quedan definidos en esta ley. ¿Cuáles son los elementos de este contrato? El elemento personal, que es la persona que da el financiamiento, ¿verdad? Va a comprar, hablando de equipo, ¿verdad? Es quien va a comprar ese equipo. Ese lo vamos a conocer o encontrar dentro de este contrato como el arrendador, y tomador o beneficiario, quien toma ese equipo para su beneficio, como veíamos en la definición doctrinaria, ¿verdad? Y el propietario del bien. ¿Cuáles son los elementos reales? La cantidad financiada o monto del financiamiento y los bienes objeto de esa renta. ¿Cuáles son los elementos formales? Pues será por escrito, en escritura pública, en el caso de bienes inmuebles, de buques o aeronaves, o cuando así lo convengan las partes, según el artículo 10 de la ley de leasing. Esta es una ley, yo les decía que de repente algunos ya la han escuchado porque sonó bastante este año, pero puede ser que de repente también por lo mismo que es tan reciente, pues muchos de ustedes no la hayan escuchado, ¿verdad? Es una ley que no es tan grande y pues esto sí es algo bastante moderno acá, ¿verdad? La creación de esta legislación vale la pena, ¿verdad? Poder buscar y enterarse y conocer un poquito más de esto. ¿Cuáles son las obligaciones previas en este contrato? Pues nosotros ya hemos repasado bastante esto, ¿verdad? Así que el doctor nos dejó bien entrenados ahí con todos estos pasos: escuchar a los clientes, asesorar con imparcialidad diagnosticando el tipo contractual. Tenemos la identificación a los otorgantes y comparecientes. Ya nosotros hemos visto pues que podemos
hacerlo con sus documentos, con fe de conocimiento, con 2 testigos, ¿verdad? La legitimación, cuando en este tipo de contratos es donde probablemente encontramos más representación legal, ¿verdad? Porque regularmente quien va a requerir este tipo de servicio, esta renta, hablando de equipo, ¿verdad? Es, por ejemplo, una empresa, ¿verdad? Van a ser sociedades. Puede ser también una persona particular, pero eso van a ser los casos pues menos comunes, ¿verdad? Podemos hablar, algunos de ustedes tal vez en las empresas donde trabajan han tenido oportunidad de ver que, por ejemplo, el equipo de cómputo, el equipo de fotocopiado, unas máquinas pues tipo pues como industrial, ¿verdad? Para fotocopiado, para grandes empresas o grandes instituciones, muchas veces no son propias, sino son rentadas, son adquiridas mediante esta modalidad, ¿verdad? De contrato de leasing a una empresa, como veíamos acá, ¿verdad? Las compra para rentarlas a alguien que probablemente las va a comprar más adelante. Entonces acá la legitimación en este tipo de contratos probablemente sí nos requiera muchas veces, ¿verdad? Poder calificar esa legitimación porque los comparecientes a contratar en esta modalidad de leasing van a ser personas jurídicas, ¿verdad? Informe de gastos, pactar honorarios, las obligaciones posteriores, modificar los documentos que por este contrato sufran alguna alteración, el testimonio especial, que ya lo sabemos muy bien, para ya no se nos olvidar que es 25 días hábiles luego de la autorización, el testimonio al cliente, en estos casos un testimonio para cada parte, podrá emitirse como segundo testimonio, como ya lo vimos en otro contrato también, u otro testimonio, ¿verdad? La copia legalizada, pues si lo requieren las partes, ¿verdad? Los impuestos que se van a cubrir en este caso, en el testimonio especial, valor determinado, 2 por millar, sobre el monto del capital autorizado en el contrato. Ya habíamos visto esto, ¿verdad? 2 por millar y cuando cuando es de valor indeterminado, pues ya todos recordamos que es un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja en el testimonio. Testimonio al cliente, pues no cubre ningún impuesto porque no constituye hecho generador de ningún impuesto el hecho de la contratación. Sin embargo, como es una renta, ¿verdad? Aquí la factura que se emite pues de manera probablemente mensual deberá cubrir el impuesto al valor agregado a que a este sí está afecto, ¿verdad? Cada renta que se paga y por la cual pues se deberá emitir una factura, ¿verdad? Entonces acá vemos que el contrato en sí no está afecto, pero las rentas que se paguen periódicamente cubren el impuesto al valor agregado en ellas, ¿verdad? En la factura que se emite para ellas. Bueno, con esto terminamos con el contrato de leasing y terminamos también las presentaciones y las clases, como había dicho el doctor, dentro de este curso de Derecho Notarial 4. Reiteramos nuestro agrado, ¿verdad? Por haber estado compartiendo con ustedes este semestre, que pues a la larga se nos hizo bien corto, ¿verdad, compañeros? Vemos que el tiempo pues pasa muy rápido, ya estamos terminando, ya estamos próximos a un examen final y ya pues como decía el doctor, pues la mayoría de ustedes afortunadamente pues con buenos punteos, ¿verdad? Acá, Nico pregunta si estos contratos se dan también en lo público. Sí, también se dan en lo público. También las instituciones podrían utilizar este mecanismo para poder adquirir algún equipo que necesiten. Lo único es que acá, cuando hablamos del sector público, debemos tener presente, no es lo mismo una empresa particular que decida contratar estos servicios mediante un leasing con una empresa a una institución del Estado, porque recuerden que la institución del Estado está sujeta a la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ellos deberán velar eso, pero también pueden contratar mediante este mecanismo. Ahí está respondida la duda de Nico. No sé si alguien más tiene alguna duda o algún comentario. Buenas noches, licenciada.
Buenas noches. Solo una consultita, ¿este contrato de leasing es lo mismo que decir un contrato de arrendamiento Con opción a compra? ¿Verdad? Es lo Ajá, mismo. sí, sí. Sí. Gracias. En español, con arrendamiento con opción a compra. Bueno, compañeros, si no hay ninguna otra duda, creo que nos dejamos hasta acá la clase y dejamos hasta acá el curso. Bueno, el curso en cuanto a clases, ¿verdad? Porque todavía viene el examen. Nuevamente, éxitos para cada uno de ustedes. Estamos a la orden, ¿verdad? Gracias a ustedes también. Han sido un grupo en realidad muy activo, muy bonito, ¿verdad? Y eso les va a dar frutos, ¿verdad? Más adelante. Sigan estudiando, ¿verdad? Han estado estudiando bastante, pero sigan estudiando para pues poder alcanzar el éxito que andan buscando. Lo dejamos ahí, creo que el doctor Lepe tiene algunas palabras ya para finalizar. Solamente para despedirnos, para recordarles que nos encontramos en 15 días, es viernes, ¿verdad? El examen. Y por lo tanto, a prepararse, a estudiar. Los contenidos son los que del segundo parcial hacia acá y siempre en la plataforma. Un gusto de verdad haber compartido con todos. Y de nuevo mi agradecimiento a la notaria de plan por su apoyo. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Feliz descanso y siempre seguimos en comunicación por las vías acostumbradas. Muchas gracias por sus comentarios que reitero, nos los llevamos en un lugar especial del corazón y nos seguimos encontrando a la hora. Gracias, doctor. Que pase buena noche. Igualmente, Gusto saludarlo. perdón, Mico, creo que no le escuché bien. Gracias, doctor. Las notas todavía no hay, ¿verdad? Las notas del segundo parcial les comentaba que estoy terminando de hacerlas. Espero que al final de esta semana o más tarde el lunes próximo, publicadas en la cartelera virtual de la. Entendido, doctor. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, doctor. No, a la orden. Un gusto. Muchas gracias a ambos por compartir ese conocimiento realmente. Como decía el doctor, ¿verdad? El objetivo es poder aprender. Y doctor, agradezco mucho por la paciencia, por resolver todas nuestras inquietudes. Ya en la práctica, ¿verdad? Ya uno empieza a recordar todo eso. Muchísimas gracias a ambos. Se les agradece mucho. Y éxitos a todos los compañeros. Para servirles, compañeros, de nada. Muchas gracias a ambos, doctores. Para servirles. Excelentes clases, doctor. Muchas gracias por la paciencia y buenos conocimientos adquiridos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Kelly. Gracias, igual. Gracias por todo, muchos Gracias éxitos. por todo, Dios les bendiga, feliz noche. Igualmente, Caridad. Muchas gracias. Arnoldo. Gracias a Martín, a Bernabela, a Zuli, a todos los que están escribiendo, Marita. Gracias. A Gabriela. Gracias a todos. Elisa. Gracias a todos ahí por sus Diana, muchas comentarios. gracias.